Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 133. Los niños. El joven rico. Me gustaban mucho los niños porque, como ya os he dicho, en ellos hay una limpieza especial, una inocencia y una sencillez que debería ser la norma de la vida de todo ser humano, hasta el final de sus días. Un niño nace puro de contaminaciones energéticas, de influencias mentales o emocionales. No tiene la malicia ni los condicionamientos que va adquiriendo a causa de las experiencias de su vida, de sus emociones y sus luchas contra otros seres humanos y debido a tantas vicisitudes como va experimentando cada día, sentimientos y actitudes que las relaciones entre los hombres dentro de una sociedad en la que cada uno debe vivir se van experimentando. No estáis en el mundo solos y hay miles de intenciones y miles de propósitos, cientos de puntos de vista, de ideas y de mentalidades que os afectan entre unos y otros. Por eso es tan difícil mantenerse al margen de todo ello, de toda la influencia que supone la convivencia con otros seres humanos que emiten toda esta serie de impulsos energéticos de los que sois consciente e inconscientemente receptores y los que debéis aprender a gestionar. Y todas estas influencias, la mayoría de las veces negativas o no demasiado limpias, que os hacen adoptar actitudes de defensa o de culpa, que os hacen cerrar el corazón a veces, que os hacen desarrollar sentimientos no muy aconsejables hacia los otros hombres, son las causas de que, al ser muy difícil para el alma humana gestionar todo esto de manera correcta, se vaya conformando un ser con características particulares, un alma que será la consecuencia de la buena o mala gestión que haga de sus vivencias y de sus circunstancias, por lo que todas esas experiencias van dejando huellas, correctas o equivocadas, pero que hacen que el alma sea, viva y actúe de una manera u otra manera correcta o equivocada, a lo largo de toda su vida. Me gustaban sus ojos, tan llenos de amor, tan llenos de su petición de cuidado, tan llenos de pureza y de ingenuidad, ojos en los que se veían sus almitas emitiendo sus señales de hermandad, sus peticiones de ser comprendidos y ser protegidos y amados. Los niños expresan todo lo que sienten, son espontáneos y su energía todavía no está viciada. Quienes la vician son los otros seres que les educan, que les transmiten sus propios errores, quienes les cohíben la expresión, que les manipulan y ya comienzan desde su inicio, en los principios de sus vidas, a querer apagar esa grandísima luz que habita en ellos. En aquellos días había muchos niños que se acercaban a escucharme. Les gustaba escuchar mis parábolas, y lo que es mejor, ellos sí las comprendían con más facilidad que sus padres y familiares. Eran inteligencias vivas y muy despiertas. Era una delicia hablarles a ellos porque yo no sentía su juicio o su rechazo a lo que estaba enseñando. Es cierto que los niños sí se hacían preguntas por los sentidos de las palabras que no entendían y luego me preguntaban, pero hacían estas preguntas sin doblez, sin segundas intenciones, solo por el hecho de entender, y os puedo asegurar, queridos míos, que lo entendían todo mucho más rápido que los adultos. Me planteaban dudas y preguntas sinceras e ingenuas muchas veces, pero desprovistas de pensamientos retorcidos o viciados. A las personas mayores que los llevaban a donde yo estaba sanando o enseñando, ya fueran sus padres, hermanos o familiares, les preocupaba que me molestaran y nunca fue así, todo lo contrario. Yo hubiera podido estar horas enteras hablando con aquellos pequeños. Me sentía feliz, agradecido al Padre que había creado tanta pureza y tanta inocencia en aquellas criaturas. Se reían ante cualquier tontería que dijéramos, disfrutaban con las cosas más sencillas, me preguntaban,
Yo les contestaba como a los sabios pequeñitos que eran, de entendimientos vivos y despiertos, de ojos amorosos por los que emitían la luz de sus seres. Muchos de ellos no necesitaban ni que les llevaran sus familias, sino que incluso cuando los padres se iban a sus quehaceres, ellos no, y continuaban allí sentados alrededor mío hasta que alguien venía a reclamarlos. En aquellos tiempos, los cuidados y la vigilancia hacia los niños no eran como lo que conocéis y hacéis ahora. Eran maduros mucho antes, eran capaces de cuidar de sí mismos mucho antes. La vida a veces era tan dura que les obligaba a ello. Comenzaban a trabajar desde muy pequeños, ayudando a sus madres o aprendiendo los oficios de sus padres. Eran familias en su mayoría pobres o muy poco adineradas, y los niños solían desenvolverse solitos desde muy temprano. Había algunos, sobre todo los pequeñitos, que se subían a mis rodillas y se pegaban a mi túnica y me abrazaban y daban besos. A vosotros os preocupaba que tanto acoso infantil pudiera molestarme y procurabais a veces hacer que se fueran, porque no había manera de esto, dada la energía que se creaba y de la que los niños, mucho más receptivos y fáciles de conectar con ella, no querían separarse. Ni siquiera sus madres podían conseguir simplemente que se apartaran un poco. Yo siempre os decía que no me molestaban en absoluto, que me gustaba sentirles cerca, poderles abrazar y reírme y disfrutar de la limpieza de sus corazones. Por eso os dije en repetidas ocasiones que de ellos era el reino de los cielos, porque realmente estaban en una frecuencia mucho más alta y mucho más limpia que los adultos, que las personas que ya habían comenzado a pelear con las vicisitudes de sus experiencias. Mis pequeños todavía eran auténticos, no estaban maliciados, y les quise poner de ejemplo para que comprendierais cuál era la actitud, el pensamiento y el estado correcto de vuestras almas. En cada momento, un niño te entrega su alma para que le protejas y le ames. Su incapacidad física para cuidarse por sí mismos les hace potenciar aún más la fuerza del alma, y es obligación de los adultos saber esto y tratarles como a los seres únicos y sagrados que son los más pequeños. Estaba rodeado de muchos pequeños, hablando, riendo y jugando con ellos, cuando vi que un joven se acercaba a nosotros. Era un joven muy rico, que al oírme sintió deseos de mejorar, de acercarse más al Padre, porque en el fondo, y pese a tenerlo todo, su alma estaba vacía, alejada del auténtico sentido de la vida humana, ascender hacia Dios. Me preguntó qué debía hacer para alcanzar esta vida eterna, y mi respuesta fue que guardara los mandamientos de amor y justicia de nuestro pueblo, que siguiera las leyes del Padre que imponían la paz, la justicia, la igualdad y la hermandad para todos, el respeto a la vida de todos los hombres, a nuestros padres, la absoluta prohibición de levantar falsos testimonios, la absoluta instrucción de ser honrados, de no mentir, de no robar. Mandamientos que desde los días de Noé ya nuestro pueblo conocía y ponía en práctica, y que con el paso de los siglos fueron completados y enseñados como la base fundamental de una ética de conducta humana, fuera de la cual el hombre vivía alejado del Padre. Las 10 sagradas leyes universales que llevaban al ser humano al acercamiento al reino de los cielos, las 10 manifestaciones del ser de Dios impresas en el alma de todos sus hijos. El muchacho respondió que esto ya lo hacía, y entonces le dije: pues entonces, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los necesitados, déjalo todo, vive para el espíritu. No te aferres a los bienes materiales que no te rentan ningún tesoro, y sígueme. Sigue lo que predico, entrégate a los demás, sigue lo que yo enseño, y alcanzarás ese estado de gloria cercano al Padre. El chico se entristeció y se fue abatido. Él tenía muy buen fondo, pero también estaba muy aferrado
a todo lo material y no fue capaz de renunciar, no digo ya de golpe, sino progresivamente, a esta clase de vida que le proporcionaba su demasiado cómoda posición económica, porque el vivir aferrado a ella, el vivir dedicado exclusivamente a los asuntos materiales, le impedía elevar su alma y salvarse y le hacía llevar una vida vacía y sin sentido. No entendió mi mensaje, porque una persona rica puede perfectamente alcanzar la luz, sin necesidad de vivir en la pobreza, ni mucho menos, pero sí desviando su atención exclusiva hacia lo material, el lujo y la separación de los valores humanos, como muchos de los poderosos hacían. Esto fue lo que enseñé, esto fue lo que quise explicaros, cuando dije que era más difícil que un rico entrase en el reino de los cielos que un camello por una de las pequeñas puertas de entrada a Jerusalén, por su excesiva atención y exclusiva mirada hacia una manifestación de la vida humana, exclusivamente hacia lo material. No porque el que un hombre tenga una posición económica alta sea algo malo, sino porque la mayoría de las veces el que vive dedicado a conseguir riquezas materiales desatiende las necesidades del alma, desatiende el desarrollo de sus emociones y sentimientos, desatiende la generosidad y el servicio a sus hermanos, desatiende la posibilidad de alcanzar un entendimiento y una sabiduría que forman parte de los atributos que el Padre puso en los hombres. Y esto provoca un vacío que nunca se llena, porque la satisfacción material nunca puede saciar el hambre del alma, por muchos bienes que se obtengan y se atesoren. Y esto lo hacían entonces los hombres y lo siguen haciendo también ahora, provocando un mundo de insatisfacciones enorme, de almas que claman para ser alimentadas, porque ellas sí saben el motivo de este vacío, que la mente del ser humano no llega ni a admitir ni a comprender en numerosas ocasiones, aunque perfectamente se pueden compaginar la satisfacción de estas dos necesidades, la espiritual y la material, consiguiendo así un equilibrio justo para el hombre, atendiendo a las dos en su justa medida y alcanzando los altos dones a los que todos estáis destinados y podéis tener acceso. La mentalidad entonces era mucho más limitada y muchos me preguntaban que si entonces alguno se podría salvar. Sí, contesté, porque para el Padre todo es posible, porque dentro de su inmenso poder todo se puede realizar, aunque el hombre tiene una visión muy limitada y eso no puede concebirlo fácilmente. Simón me dijo que entonces vosotros, que habíais dejado de atender en muchas ocasiones vuestros antiguos negocios, vuestras maneras de estar con las familias, vuestras antiguas ideas, ¿qué era lo que ibais a recibir? Porque es cierto que os habíais desapegado en una gran parte de los aspectos materiales. Y yo le dije que cuando llegase el día de la nueva edad, cuando el Hijo del Hombre se sentase en su trono de gloria, todo esto que vosotros estabais haciendo iba a recibir una inmensa recompensa, la vida eterna, porque eso sería lo alcanzado por vuestra labor, por vuestra ayuda, por vuestro cambio de conciencia, por haber estado en aquella vida y en todas las siguientes que ibais a experimentar junto a mí. Y añadí, esforzaos por pasar por la puerta estrecha, que son los caminos que más cuestan ser andados por los hombres, porque a veces los retos que se os presentan son difíciles, pero que podéis ir venciendo, porque os digo que muchos intentarán entrar, pero no podrán, desistirán de seguir avanzando en la evolución de sus seres y se quedarán paralizados sin experimentar ningún crecimiento. Y en cuanto a los días finales, el señor de la casa cierre la puerta, desde afuera éstos llamarán y empezarán a decir, Señor, ábrenos. Pero él dirá, les digo que no sé de dónde son. Y aunque insistan diciendo que le oísteis predicar en las plazas y que habíais comido y bebido con él, el Señor volverá a deciros que no os conoce y que os apartéis de él, y quedaréis en un lugar oscuro
lleno de lamentos, porque muchos vendrán de todos los lugares de la tierra y entrarán a la mesa en el reino de Dios. Por eso es tan importante no descuidarse y no vivir sin trabajar con las propias almas, las propias mentes y los propios sentimientos, para conseguir que el Señor, cuando os vea llegar y llamar a su puerta, la abra con todo su amor y os diga: venid, amados míos, yo os conozco. Con todo mi amor, Yeshua.